5 historias de rancheros que perdieron su alma a el charro negro. Relatos de México. Nunca quise contar esto. En el rancho uno aprende que hay historias que se entierran igual que a los muertos, profundo, sin cruz y sin nombre. Pero ya estoy viejo, y cuando el viento baja de la sierra por las madrugadas, me habla con su voz. Me dice que el tiempo se acabó, que lo que se debe, se paga, y yo todavía le debo el alma. Me llamo Eusebio Montoya, nací y crecí en un pedazo de tierra reseca entre Jalisco y Zacatecas, donde la luna cae pesada sobre los corrales y los coyotes rezan como ánimas perdidas. Fui ranchero, de los de a caballo desde antes de aprender a escribir mi nombre, de los que creen más en el machete que en las palabras bonitas. Y como muchos, creí que el infierno era cosa de curas y borrachos, hasta que él vino a buscarme. En aquellos años la sequía nos estaba matando lento. El maíz no levantaba ni una cuarta, las vacas se nos morían paradas, con los ojos abiertos mirando al cielo como reclamándole a Dios. Mi mujer rezaba todas las noches, y yo fingía dormir para no escucharla llorar. Cuando eres hombre del campo, el orgullo pesa más que la fe, y yo estaba dispuesto a cargar con lo que fuera antes que ver a mis hijos irse con hambre a la cama. Fue una noche sin estrellas cuando lo vi por primera vez. Yo volvía del potrero, tarde, malhumorado, mascando coraje. El aire estaba raro, espeso, como si la noche respirara por la boca. Entonces escuché el trote de un caballo, lento, elegante, distinto a cualquier bestia que yo hubiera montado. No sonaba a herradura común, sonaba hueco, como golpeando ataúdes. De entre la polvareda salió el caballo negro, grande como un toro, con ojos rojos encendidos, y encima del venía el charro. No era un hombre cualquiera. Su traje era negro como carbón mojado, bordado con hilos que parecían moverse solos. El sombrero le tapaba la cara, pero sentí su mirada atravesándome el pecho. Sonrió, lo supe, aunque no le vi los labios. «Buenas noches, don Eusebio», dijo, con una voz que no salió de su boca sino de todas partes. Veo que la tierra ya no le responde. Quise persignarme, pero el brazo no me obedeció. En el rancho siempre se ha sabido que cuando el cuerpo no responde, no es porque estés cansado, es porque algo más manda. No sé quién sea usted, alcancé a decir, pero aquí no se ofrece nada. El charro rió. Su risa no hizo eco, se la tragó la tierra. Siempre se ofrece algo, respondió. Agua, ganado, cosecha o tiempo. Y cuando eso se acaba, queda lo único que nunca se pierde. Su caballo raspó el suelo. Donde tocaba la herradura, la tierra se quemaba. Me habló de lluvias, de maíz alto como un hombre, de vacas pariendo sin parar. Me habló de ver crecer a mis hijos sin hambre, de volver a sentir orgullo al mirar mi rancho. Yo escuchaba como escucha un condenado, sabiendo que cada palabra es un clavo más. ¿Y qué quiere a cambio?, pregunté, aunque ya lo sabía. El charro levantó la cabeza y por un segundo vi su rostro. No tenía ojos. Solo 2 huecos profundos donde giraban brasas. Nada que no te sobre, dijo. Tu alma, cuando ya no la necesites. La noche se cerró sobre nosotros. Pensé en mi mujer, en mis hijos flacos, en las tumbas nuevas del panteón. Y acepté. A la mañana siguiente llovió. Llovió como no había llovido en años. El rancho reverdeció en semanas, el ganado engordó, los vecinos me miraban con envidia y respeto. Decían que yo tenía mano bendita. Yo sonreía, pero por dentro algo se me estaba muriendo lento, como una brasa enterrada. Pasaron los años, y cada cosa buena venía acompañada de una sombra. No podía dormir sin soñar con cascos, no podía ver mi reflejo en el agua sin notar que mis ojos ya no eran del todo míos. Empecé a sentir frío incluso bajo el sol. Una noche, vino por Tomás, mi compadre. Lo encontraron colgado del mezquite, con el rostro sonriente y los pies quemados. Dijeron que se había ahorcado. Yo supe la verdad cuando vi la marca de herradura junto al cuerpo. Tomás también había hecho un trato. Luego fue don Laureano, luego los hermanos Zúñiga, todos rancheros, todos prósperos, todos encontrados muertos con esa misma sonrisa torcida, como si al final hubieran entendido el chiste. Yo envejecía, pero no como los demás. Mi cuerpo seguía fuerte, pero por dentro estaba hueco. Mi mujer murió sin que yo pudiera llorarla. Mis hijos se fueron, diciendo que yo ya no era su padre,
que algo oscuro me seguía. Y una noche, el trote volvió. El charro negro se presentó igual que la primera vez, pero ahora su voz sonaba impaciente. «Ya es hora, Eusebio». Quise huir. Corrí al monte, al río, a la iglesia. No importaba dónde, siempre estaba detrás de mí. El mundo se volvió noche eterna. Al final me alcanzó en el mismo camino donde nos conocimos. «¿Qué pasa con los que entregan su alma?», pregunté, llorando como niño. El charro desmontó. Cuando tocó el suelo, sentí que algo se desprendía de mí. «Se quedan aquí», respondió, contando la historia, hasta que otro acepte el trato. Ahora entiendo por qué sigo respirando. No soy hombre ni muerto. Soy advertencia. Si alguna vez vas por los caminos del rancho y escuchas un caballo cuando no hay luna, no contestes. No mires. No negocies. Porque el charro negro siempre cumple, y siempre cobra. Y cuando lo veas sonreír, sabrás que alguien más acaba de perder su alma, y que yo sigo esperando la mía. Creí que el miedo tenía un límite. Me equivoqué. El miedo no se acaba cuando el charro negro te marca, apenas empieza. Después de aquella última visita, el mundo dejó de sentirse real. Caminaba por el rancho y todo parecía una escenografía vieja. Los árboles quietos, el viento sin fuerza, el sol frío. La gente me hablaba y yo respondía, pero por dentro ya no estaba ahí. Era como si algo me hubiera sido arrancado con cuidado, sin dolor inmediato, dejando solo el hueco. El hueco es lo peor. Porque el alma no es solo lo que reza el cura. Es lo que te hace sentir culpa, ternura, cansancio, amor. Sin ella, el recuerdo de mi mujer muerta ya no dolía, y eso me daba más terror que haberla perdido. Empezaron las noches largas. No dormía. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque al hacerlo despertaba en otro lugar. Siempre el mismo. Un llano interminable, cubierto de ceniza. Un cielo rojo oscuro, como carne viva. Y caballos. Cientos. Miles. Todos negros, todos con los ojos encendidos. Atados a estacas de hierro. Algunos relinchaban como si pidieran auxilio. Otros lloraban. Sí, lloraban como hombres. Ahí fue donde entendí la verdad. No todos los que pierden el alma mueren. Muchos quedan como yo. Anclados. Atados al mundo, pero perteneciendo a otro. Una noche, en ese llano, el charro negro se me apareció sin caballo. Caminaba entre las bestias como un capataz revisando ganado. «¿Dónde estamos?», pregunté. «En lo que queda de ustedes», respondió. «Aquí descansan las almas antes de aprender su nuevo oficio». Me explicó cosas que ningún humano debería saber. Me dijo que el charro negro no es uno solo. Es un cargo. Un puesto antiguo, más viejo que la conquista, más viejo que los nombres de Dios. Antes tuvo otros rostros: cacique, encomendero, hacendado. Siempre elegante. Siempre poderoso. Siempre cobrando deudas. ¿Por qué rancheros?, le pregunté. ¿Por qué gente de la tierra? Se detuvo. Por primera vez pareció mirarme con algo parecido al respeto. «Porque ustedes entienden el trato», dijo. «Saben que la tierra no da nada gratis. Saben que todo se paga con sudor o con sangre». Me mostró a otros como yo. Los reconocí. Don Laureano estaba ahí, arrodillado, con el sombrero pegado a la cabeza como si fuera parte del cráneo. Tomás lloraba sin lágrimas, raspando el suelo con las uñas. Cada uno tenía una marca distinta, pero todos compartíamos la misma condena: recordar. «Tu castigo no es servir», continuó. «Es advertir. Seguir contando la historia y ver cómo nadie escucha». Desperté en mi cama, con olor a azufre en las manos. Desde entonces empecé a notar cosas que antes no veía. Caminos que no aparecen en los mapas. Ranchos abandonados que nadie recuerda. Cruces sin nombre al borde de la vereda, recién puestas pero viejas como el tiempo. Y gente marcada. Aprendí a reconocerlos. No por la mirada, sino por el silencio. Los que hicieron trato con él hablan poco. Prosperan rápido. Envejecen raro. Y siempre evitan hablar de la noche.
Intenté salvar a uno. Se llamaba Mateo, muchacho joven, terco, con un rancho heredado y una deuda grande. Lo vi una tarde contar billetes nuevos con manos temblorosas. Esa misma noche escuché el caballo. Corrí como loco. Grité. Recé. Me paré frente al camino cuando el charro apareció. «Déjalo», le supliqué. «Todavía no sabe». El charro negro me miró largo rato. «Eso mismo dijiste tú», respondió. Mateo aceptó el trato antes de que pudiera decirle nada. Al irse el charro, el muchacho me miró confundido. «¿Por qué llora, don Eusebio?», me preguntó. No supe qué contestar. Los años siguieron cayendo, pero mi cuerpo no se acababa. La gente empezó a murmurar. Algunos decían que yo era brujo. Otros, que estaba muerto y no lo sabía. Los niños me evitaban. Los perros me gruñían. Una madrugada, mientras caminaba solo, vi algo que me heló la sangre. Mi sombra no me seguía. Se quedó quieta, mirando hacia el monte. Y desde ahí escuché el relincho. Entendí entonces el final verdadero del trato. Cuando el alma se consume del todo, ya no basta con contar historias. Entonces te toca montar. Esa noche el charro negro me entregó un sombrero negro. Pesaba como si estuviera hecho de huesos. «Todavía puedes resistirte», me dijo. «Pero eso también tiene precio». «¿Cuál?». «Ver cómo otro toma tu lugar». Miré el camino. Vi a un hombre joven venir a caballo, con desesperación en la cara, igual que yo años atrás. Y supe que la historia no termina, porque mientras exista la ambición, la sequía, el hambre, el charro negro nunca cabalga solo. El sombrero pesaba más de lo que parecía. No era solo el peso físico, era como si cada pensamiento malo, cada trato aceptado antes que yo, estuviera cosido en el forro. Cuando me lo puse, sentí como algo dentro de mí terminó de apagarse. No fue dolor. Fue silencio. Un silencio absoluto, tan profundo que por primera vez entendí lo que es estar verdaderamente solo. El charro negro montó su caballo y me hizo una seña. No habló. Ya no hacía falta. Yo sabía que seguía. Caminé detrás de él, y el mundo comenzó a cambiar mientras avanzábamos. El rancho se fue desdibujando, como un recuerdo viejo. Los mezquites se torcieron. El cielo se cerró. El suelo se volvió negro y duro, como si camináramos sobre costras de sangre seca. «No quiero esto», dije, aunque mi voz ya no sonaba humana. El charro se detuvo. «Nadie quiere», respondió. «Pero todos llegan aquí creyendo que serán la excepción». Llegamos a un lugar que nunca había visto despierto, pero que reconocí de inmediato. El llano de las ánimas. De día parecía un campo normal. De noche, no. Era un cementerio sin cruces. La tierra estaba marcada por miles de huellas de herradura, unas encima de otras, como si el suelo hubiera sido pisoteado por siglos. Ahí vi lo que nunca se cuenta en las historias. No eran demonios. No eran monstruos. Eran rancheros. Hombres de todas las edades, con ropa de distintas épocas. Algunos con sarapes viejos, otros con chamarras modernas. Todos montaban caballos negros. Todos llevaban sombrero. Todos tenían la mirada vacía. «Ellos son los que cobraron antes que tú», dijo el charro. «Y algún día, tú cobrarás por mí». Quise correr. No pude. Mis pies ya no tocaban el suelo como antes. Sentía el cuerpo ligero, como si no me perteneciera del todo. Entonces escuché algo peor que el relincho. Escuché rezos. Venían de debajo de la tierra. Me bajé y me arrodillé. Toqué el suelo y sentí manos. Manos frías, desesperadas, saliendo desde abajo. Voces que suplicaban, que prometían cambiar, que pedían solo un poco más de tiempo. «¿Quiénes son?», pregunté con la garganta cerrada. «Los que se negaron a pagar», respondió. «Los que intentaron engañar al trato». Las manos me agarraron las muñecas. Sentí cómo intentaban subirme la culpa, el miedo, la fe. Pero ya no tenía alma para sentirlas. Eso fue cuando comprendí el verdadero castigo. No poder sentir ni siquiera arrepentimiento. El charro negro se acercó tanto que pude olerlo.
Olía a tierra mojada, a pólvora vieja y a ataúd recién abierto. Ahora escucha bien, Eusebio, dijo, porque esto solo se explica una vez. Me habló del origen. Antes de los ranchos, antes de los caminos, antes de las iglesias, ese espíritu ya existía. No se llamaba charro. Era el señor del trueque, el que cambiaba favores por esencia. Los antiguos le ofrecían sangre. Luego llegaron los españoles y le dieron forma humana, elegante, dominante. Aprendió a vestirse como patrón y a cobrar como diablo. Yo no robo almas, dijo. Las acepto. Entonces me mostró mi futuro. Me vi cabalgando de noche, apareciendo en caminos solitarios. Me vi hablando con hombres desesperados. Me vi sonriendo. Lo peor, me vi disfrutándolo. Grité. Grité hasta sentir que la garganta se me partía. Pero del grito no salió sonido, salió polvo negro. Todavía hay algo que puedes hacer, dijo el charro, casi con burla. Puedes resistirte y quedarte como los de abajo. O puedes cumplir. Esa misma noche me tocó mi primera cobranza. Un rancho pequeño, una familia rota, un hombre al borde. Todo igual que conmigo. Cuando me acerqué, el hombre me miró y se persignó. Usted no es humano, susurró. Quise decirle que corriera. Quise decirle que no aceptara nada. Pero mi boca se movió sola. Siempre hay trato, dije. Siempre. Y cuando aceptó, sentí algo nuevo. No placer. Poder. Desde entonces, cada noche es peor. Escucho a los que todavía viven soñarme. Me llaman sin saber mi nombre. Me buscan cuando la miseria aprieta. Y yo voy. A veces, muy pocas, encuentro a alguien que rechaza el trato. Esos no prosperan, pero duermen en paz. Y eso, ahora lo sé, es la verdadera riqueza. Si estás leyendo esto, si esta historia llegó a ti, no es casualidad. Nada lo es cuando el charro negro anda cerca. Si alguna vez se te aparece, recuerda esto. El infierno no empieza cuando firmas el trato. Empieza cuando dejas de sentir miedo. Y yo ya no siento nada. Al principio creí que cabalgar sería lo peor. Me equivoqué otra vez. Lo peor no es salir de noche a buscar hombres rotos. Lo peor es volver. Cada vez que regresaba al llano de las ánimas, algo de mí se quedaba allá. No recuerdos, esos ya estaban casi todos podridos, sino rasgos humanos. La forma de dudar. El impulso de callar. Incluso el asco. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Mi reflejo ya no coincidía conmigo. A veces tenía el rostro más joven, a veces más viejo, a veces no tenía ojos. Las manos se me llenaron de líneas nuevas, como grietas en tierra seca. Y cuando tocaba a alguien, sentía como su miedo se me metía por los dedos, no para dolerme, sino para alimentarme. Eso fue lo que más me horrorizó cuando aún podía horrorizarme. El miedo ajeno ya no me molestaba. Me sostenía. Una madrugada volví al rancho donde todo empezó. No porque quisiera, sino porque algo me jaló hasta ahí. La casa estaba abandonada. El techo caído. El corral vacío. Pero la tierra seguía viva. Demasiado viva. Bajé del caballo y caminé entre las ruinas. Cada paso despertaba ecos. No sonidos, recuerdos. Escuché la voz de mi mujer rezando. La risa de mis hijos. Mi propia voz prometiendo cosas que nunca cumplí. No es real, me dije. Pero el rancho respondió. Las paredes respiraron. El suelo se abrió. Y de la sombra del granero salió algo que no esperaba. Era yo. No como ahora. Como antes. Más joven. Más entero. Con miedo en los ojos. ¿Por qué lo hiciste?, me preguntó esa versión mía. ¿Por qué no nos dejaste morir pobres? Intenté contestar. No pude. El charro negro apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Porque el hambre también es una forma de infierno, dijo. Y ustedes siempre eligen el infierno que conocen. Mi otro yo comenzó a deshacerse. No sangraba. Se desmoronaba como barro seco. Antes de desaparecer, me miró con odio. No eres tú, me dijo.
Eres lo que quedó. Desde entonces entendí algo terrible. Ya no soy Eusebio. Soy un recipiente. Un eco con patas. Un instrumento. Las noches se volvieron interminables. No había descanso ni sueño verdadero. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de todos los que había marcado. Algunos me suplicaban. Otros me maldecían. Algunos, los peores, me agradecían. Uno de ellos fue una mujer. Eso casi me rompe. Se llamaba Rosaura. Madre sola. Rancho pequeño. Niño enfermo. Me miró sin miedo cuando aparecí. No rezó. No corrió. Usted no viene a ayudar, dijo. Viene a cobrar algo. Asentí. Entonces llévese mi vida, continuó. Pero deje a mi hijo. Por primera vez desde que montaba, algo se movió dentro de mí. Una chispa. Un residuo de lo que fui. Miré al niño, dormido, respirando con dificultad. No funciona así, dije, y me odié por lo fácil que salió la mentira. Solo trato completo. Ella aceptó. Sonrió. Murió días después. El niño sanó. Esa noche, en el llano, el charro negro me felicitó. Ya aprendiste, dijo. Ahora sí pareces uno de nosotros. Quise arrancarme el sombrero. No pude. Estaba adherido a mí como piel. ¿Cuántos somos? Pregunté. El charro miró el horizonte. Donde alcanzaba la vista, había luces rojas moviéndose. Caballos. Figuras. Lo suficientes para que el mundo nunca se quede sin desesperación. Fue entonces cuando vi la verdad final. No solo cobramos almas. Mantenemos el equilibrio. Cada trato evita una rebelión, una huida, un quiebre. El sistema se sostiene sobre el miedo administrado. Nosotros somos los recaudadores. ¿Y Dios? Pregunté. ¿Dónde entra Dios en esto? El charro rió. Una risa cansada, antigua. Dios cobra distinto, respondió. Nosotros somos más, inmediatos. Empecé a olvidar palabras. Luego rostros. Luego conceptos enteros. Bondad fue una de las primeras. Perdón desapareció una noche sin aviso. Nombre fue la última. Ahora, cuando alguien me pregunta quién soy, digo lo que debo decir. Soy el que viene cuando ya no queda nadie más. A veces, muy pocas, veo a alguien resistir. No aceptar. Perderlo todo sin firmar. Esos me miran distinto. Como si supieran que ya ganaron. Y cada vez que eso pasa, siento algo parecido al dolor. Dura poco. El sistema no permite fallas. Si sigues leyendo, si esta historia no te soltó, escucha esto con atención. El charro negro no aparece solo en los caminos. También aparece en decisiones pequeñas. En atajos. En excusas. En solo esta vez. Y cuando lo reconoces, ya suele ser tarde. Yo ya no recuerdo cómo era dormir sin relinchos. No recuerdo el rostro de Dios. No recuerdo mi nombre. Solo recuerdo esto. El alma no se pierde de golpe. Se va entregando, trato por trato. Y cuando por fin se acaba, todavía te hacen trabajar. No sé en qué momento exacto dejé de contar el tiempo. Al principio aún distinguía las estaciones. El polvo del estiaje, el lodo de las lluvias, el frío que baja de la sierra como cuchillo. Luego todo se volvió una misma noche larga, apenas interrumpida por amaneceres pálidos que no calentaban nada. El llano de las ánimas se empezó a cambiar. Ya no era solo un lugar al que regresábamos después de cobrar. Ahora se extendía. Caminos que antes llevaban a pueblos conocidos empezaron a desembocar ahí. Ranchos que yo recordaba vivos amanecían vacíos, como si nunca hubieran existido. Personas completas, familias enteras, desaparecían sin dejar rastro, como si la tierra se las hubiera tragado por cansancio. Eso no es normal, le dije al charro negro una noche. Estaba diferente. Más alto. Más delgado. Su sombra ya no coincidía con su cuerpo. Nada lo es cuando el equilibrio se rompe, respondió. Hay demasiados tratos, y cada vez menos almas completas. Por primera vez,
Sentí algo que se parecía al miedo. ¿Qué pasa cuando ya no quede nada que cobrar? El charro tardó en contestar. El caballo pateó el suelo con nerviosismo. Entonces, dijo, alguien tendrá que pagar todo. Esa noche soñé algo distinto. No el llano. No los caballos. No los condenados. Soñé silencio absoluto. Un mundo sin hambre, sin miedo, sin ambición, pero también sin deseo, sin amor, sin decisiones. Hombres caminando como sombras obedientes. La tierra fértil, sí, pero muerta por dentro. Como yo. Desperté con una certeza terrible. El charro negro no estaba ganando. Estaba sosteniendo algo que se estaba pudriendo. Empecé a notar fallas. Algunos tratos ya no se cumplían del todo. Llovía, pero la tierra no respondía. El dinero llegaba, pero traía desgracias nuevas. Las almas cobradas se deshacían más rápido, como si ya no tuvieran sustancia suficiente. Te estás debilitando, le dije una vez. El charro me miró largo rato. Por primera vez vi algo en su rostro que no era autoridad. Vi cansancio. No soy eterno, admitió. Solo necesario. Eso fue cuando comprendí la verdad que nadie dice en las leyendas. El charro negro no es el origen del mal. Es el síntoma. Una noche, mientras cabalgaba solo, sentí algo distinto en el viento. No era desesperación. No era súplica. Era determinación. En el camino vi a un hombre joven. No pobre. No desesperado. No hambriento. Solo, decidido. No vengo a pedir, me dijo antes de que yo hablara. Vengo a ofrecer. Eso no estaba en las reglas. ¿Qué ofreces? Pregunté. El final del trato. Sentí como el mundo se tensaba alrededor de nosotros, como una cuerda a punto de romperse. Eso no existe, dije. El hombre sonrió. Todo existe, respondió. Solo necesita a alguien que lo pague. Antes de que pudiera hacer nada, el charro negro apareció. No montaba. Caminaba. Cada paso le costaba. No, ordenó. Esto no es parte del acuerdo. El hombre lo miró sin miedo. Ese es el problema, dijo. Ya nadie cree en los acuerdos. Algo se quebró. No hubo explosión. No hubo gritos. Solo un silencio más profundo que todos los anteriores. Sentí el sombrero aflojarse por primera vez. Sentí un tirón en el pecho, como si algo olvidado quisiera regresar o irse para siempre. El charro negro me miró. No como patrón. No como demonio. Como alguien que también estaba atrapado. Eusebio, dijo, usando mi nombre por primera vez en siglos. Si esto se rompe, nadie sabe que sigue. Miré mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, temblaban. El hombre dio un paso adelante. El llano empezó a desaparecer, como un mal sueño al amanecer. Tal vez, dije, eso es lo que siempre debió pasar. Y entonces, no sé qué ocurrió. No sé si el trato se rompió. No sé si el charro negro cayó. No sé si recuperé algo, o lo perdí todo. Solo sé esto. Desperté en un camino al amanecer. Sin caballo. Sin sombrero. El mundo olía distinto. Como después de la lluvia. Como cuando algo termina. Pero a lo lejos. Muy a lo lejos. Juraría que escuché un relincho. O tal vez fue solo el eco. De una historia. Que aún no decide. Si quiere morir. O volver a empezar. 5 historias de rancheros que vendieron su alma al charro negro. Relatos de México. Me llamo Tomás Arriaga, y aunque muchos dicen que los viejos ya no recordamos bien, juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar ocurrió tal como lo viví. Escribo esto porque el peso de estas historias me quema el pecho por las noches y porque temo que, cuando yo muera, nadie más advertirá a los hombres del campo sobre el precio real de los favores del charro negro. Yo fui ranchero toda mi vida. Nací en un ejido polvoriento al norte de Zacatecas y crecí entre mezquites, ganado flaco y silencios largos. En el rancho aprendí que la tierra te da lo que quiere, no lo que tú necesitas. Pero también aprendí algo peor, que hay cosas en este mundo que escuchan cuando uno suplica demasiado.
Conocí al Charro Negro la primera vez a los 17 años, aunque en aquel entonces no supe quién era. Era una noche sin luna. Yo volvía del pueblo, medio borracho, montado en mi caballo tordillo. En la vereda, justo donde el camino se parte en dos, vi a un hombre alto, completamente vestido de negro, con sombrero ancho y espuelas que tintineaban como si arrastrara cadenas invisibles. «Buenas noches, muchacho», me dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «¿Buscas algo?». Yo sentí un frío raro en la espalda, pero le respondí con educación. Me preguntó por mi nombre, por mi familia, por mis sueños. Y antes de irse, me dijo algo que nunca olvidé. «Cuando la necesidad te ahogue, búscame. Siempre hay trato para quien esté dispuesto a pagar». Años después entendería qué clase de trato ofrecía. La primera historia que quiero contar es la de don Eusebio Carranza. Don Eusebio era un ranchero respetado, dueño de más de 100 cabezas de ganado. Un año, la sequía fue tan dura que los animales empezaron a morir uno por uno. Los pozos se secaron y la tierra se abrió como piel vieja. Yo lo vi llorar sentado junto a una vaca muerta, con la cara hundida en las manos. Una noche desapareció. 3 días después regresó con camiones llenos de agua, alimento y semillas nuevas. En menos de un mes su rancho volvió a florecer como por milagro. La gente decía que había ganado la lotería o que un pariente rico lo había ayudado. Yo noté algo distinto. Don Eusebio ya no dormía. Caminaba de noche por los corrales murmurando palabras que nadie entendía. Sus ojos siempre estaban rojos, como si hubiera llorado sangre. Una madrugada lo seguí. Lo vi arrodillarse en medio del potrero, justo donde la tierra estaba más verde. El Charro Negro apareció frente a él, saliendo de la sombra como si la noche lo pariera. «Tu tiempo se acaba, Eusebio», dijo. El trato fue claro. Don Eusebio gritó, suplicó, prometió más ganado, más tierra, más dinero. El charro solo extendió la mano enguantada. Cuando la tocó, don Eusebio se desplomó. Su cuerpo quedó seco, como momia al sol. A la mañana siguiente, todos dijeron que había muerto de un infarto. Yo supe la verdad. La segunda historia es la de mi compadre Julián Ortega. Julián era pobre, más pobre que yo. Tenía 5 hijos y una esposa enferma. Trabajaba de sol a sol y aún así apenas le alcanzaba para frijoles y tortillas. Una noche vino a buscarme borracho y desesperado. «Tomás», me dijo, «ya no puedo más. Mis hijos se me mueren de hambre». Yo traté de consolarlo, pero 2 días después desapareció. Regresó con ropa nueva, con un caballo fino y con una sonrisa que no le conocía. En 1 semana compró tierras. En 2, tenía ganado. En 3, su esposa estaba curada como por arte de magia. Pero Julián empezó a cambiar. Se volvió violento. Gritaba solo por las noches. Decía que alguien lo seguía. 1 mes después lo encontré colgado de un mezquite. No había soga. Estaba suspendido en el aire, como si manos invisibles lo sujetaran. Esa noche, vi al Charro Negro parado bajo el árbol, mirándome fijamente. «Uno menos», dijo. «Y muchos más que vendrán». La tercera historia es la de Martina Salgado. Martina no era ranchera, pero heredó un rancho de su padre. Nadie la tomaba en serio por ser mujer, pero ella era más dura que cualquiera. Una tormenta destruyó su casa y mató a casi todo su ganado. Ella gritó al cielo que haría cualquier cosa por recuperar lo perdido. Esa misma noche, el Charro Negro se le apareció. Yo lo supe porque ella vino a contármelo, temblando. Me prometió devolverme todo, me dijo, a cambio de algo que no quiso decirme. El rancho de Martina se levantó de las ruinas en semanas. Se volvió rica, respetada, poderosa, pero cada luna llena, ella se enfermaba. Vomitaba sangre. Tenía pesadillas horribles. 1 año después, desapareció. Encontraron su ropa junto al pozo, y dentro del pozo solo había un eco profundo que parecía reírse. La cuarta historia es la de Rodrigo Montalvo. Rodrigo era ambicioso. Quería ser el ranchero más rico del estado. Decía que el dinero era Dios. Una noche me confesó. «Hice un trato, Tomás. No preguntes con quién». En meses se volvió millonario.
compró políticos, compró jueces, compró silencios, pero empezó a ver sombras. Decía que su reflejo ya no le obedecía. Un día entró a su hacienda y nunca salió. La casa se incendió sola. Entre las cenizas no quedó ni un hueso. La quinta historia es la peor, porque es la mía. Yo resistí durante años. Vi a amigos morir. Vi a familias destruidas. Juré que jamás haría trato alguno. Hasta que mi hija enfermó. Los doctores dijeron que no había cura. Yo vendí todo, tierras, ganado, casa. Nada sirvió. Una noche, llorando en medio del campo, lo invoqué. El charro negro apareció. Sabía que vendrías, me dijo. Todos lo hacen. Le pedí que salvara a mi hija. Acepté cualquier precio. Ella sanó al amanecer. Yo no dormí en 3 días. Ahora, cada noche, siento que alguien se sienta al borde de mi cama. Veo sombras en los espejos. Escucho espuelas en mis sueños. Sé que vendrá por mí. Por eso escribo esto. Porque el charro negro no es un cuento. Y porque cuando la desesperación te lleve a suplicar en la oscuridad, recuerda mis palabras. No hay favor que no se cobre. No hay trato que no se cumpla. Y no hay alma que vuelva intacta después de venderse. Si escuchas espuelas en la noche, ya es demasiado tarde. Pero la historia no terminó ahí. Eso fue solo el principio del infierno que yo mismo abrí al pronunciar su nombre en la oscuridad. Después de que mi hija sanó, todos en el pueblo dijeron que era un milagro. Mi esposa volvió a sonreír, los médicos se rascaban la cabeza, y yo empecé a pudrirme por dentro. No físicamente al principio, sino en el alma. Cada amanecer traía una bendición en mi casa y una maldición en mi pecho. La primera semana después del trato, empecé a soñar con él. Soñaba que caminaba por un desierto interminable, con el sol negro colgado en el cielo como un ojo podrido. A lo lejos veía al charro negro montado en su caballo oscuro, inmóvil, esperándome. Yo intentaba correr, pero mis pies se hundían en la arena como si fuera lodo caliente. Entonces él levantaba la mano y yo despertaba empapado en sudor, con olor a azufre en la habitación. Mi esposa decía que yo gritaba dormido. «Tomás, ¿qué estás soñando?», me preguntaba. Yo no podía decirle la verdad, porque en el fondo sabía que el trato no había terminado, apenas había empezado. 2 meses después de la curación de mi hija, comenzaron los accidentes en el rancho. Primero fue una vaca que apareció completamente despellejada, sin una gota de sangre en el suelo. Luego un caballo se rompió las patas sin razón alguna, como si algo invisible lo hubiera empujado con fuerza. Después un peón cayó del granero diciendo que una sombra lo había jalado. Yo sabía quién era el responsable. Una noche, mientras revisaba los corrales, vi las huellas. Eran de caballo, pero no como las normales. Parecían quemadas en la tierra, negras y humeantes. Las seguí hasta el viejo mezquite donde había hecho el trato. «Ya basta», dije en voz alta. «Ya pagué lo que me pediste». El aire se volvió helado. Las hojas del mezquite se sacudieron aunque no había viento. «Aún no», respondió su voz detrás de mí. Me giré y ahí estaba. El charro negro, con su traje impecable, su sombrero bajo y esos ojos que no reflejan nada. «¿Qué más quieres?», grité. «Tranquilo, Tomás», dijo. «Yo siempre cumplo. Tú también lo harás, poco a poco». Extendió la mano y sentí un dolor terrible en el pecho. Caí de rodillas. Cuando levanté la mirada, ya no estaba. Desde ese día empecé a enfermar. Me cansaba al caminar. Tosía sangre. Me dolían los huesos como si tuviera 100 años. Los doctores no encontraban nada. Decían que era estrés, nervios, sugestión. Pero yo sabía que era el anticipo. Fue entonces cuando decidí investigar más sobre él. Fui con viejos del pueblo, con curanderos, con un sacerdote retirado que vivía en la sierra. Todos sabían historias del charro negro, pero nadie quería hablar mucho. Un anciano llamado Don Lucio me dijo algo que todavía me hiela la sangre. No solo se lleva almas, muchacho. Se lleva linajes enteros. A veces cobra con los hijos, a veces con los nietos. Y a veces, con recuerdos. ¿Recuerdos?
Pregunté. Sí, te quita pedazos de lo que eres. Un día no recordarás el nombre de tu madre. Otro día olvidarás por qué amas a tu hija. Y cuando ya no sepas quién eres, entonces te llevará. Esa noche, al volver a casa, no recordaba el nombre de mi perro. Después olvidé el cumpleaños de mi esposa. Después desperté una mañana sin reconocer mi propia cara en el espejo. Yo seguía escribiendo todo en cuadernos, por miedo a perderlo para siempre. Este relato viene de esos cuadernos. Fue entonces cuando supe de otros rancheros más. No solo los 5 que ya conté. Había muchos más. Uno se llamaba Baltasar Ríos. Vendió su alma para que su campo diera 3 cosechas al año. Murió gritando mientras su piel se deshacía como papel mojado. Otro fue Aurelio Peña, que pidió ganar siempre en las apuestas. Ganó tanto que compró medio pueblo. Un día apostó su propia vida sin saberlo. Murió en una cantina cuando una sombra le arrancó el corazón del pecho. Había mujeres también. Viudas desesperadas. Hijos que querían salvar a sus padres. Todos terminaron igual. Ricos por un tiempo, felices por un instante y luego rotos. Y siempre, siempre, aparecía el charro negro para cobrar. Una noche, mi hija entró a mi cuarto llorando. Papá, hay un hombre en mis sueños. Me dice que tú le debes algo. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo es ese hombre? Pregunté. Viste de negro. Huele feo. Y tiene un caballo con ojos rojos. Ahí supe que no solo venía por mí. Decidí enfrentar lo imposible. Fui con el sacerdote retirado, el mismo que había bendecido casas embrujadas en la sierra. Me dio un rosario, una cruz de hierro y una botella de agua bendita. No lo puedes vencer, me dijo. Pero quizás puedas retrasarlo. Esa misma noche hice un círculo de sal alrededor de mi cama. Puse veladoras, recé, lloré, supliqué. A medianoche, las velas se apagaron solas. El aire se llenó de olor a caballo mojado. ¡Qué ternura!, dijo su voz. Creí que ya habías aprendido, Tomás. El charro negro apareció dentro del círculo, como si no existiera. Déjalos fuera de esto, le rogué. Llévame solo a mí. Se acercó tanto que pude ver mi reflejo en sus botas negras. El trato no decía eso, susurró. Dijiste cualquier precio. Desperté al amanecer en el suelo. La cruz estaba partida en 2. El rosario hecho cenizas. Mi hija ya no estaba en su cuarto. La encontramos al anochecer, caminando sola por el camino al cerro, como en trance. ¿A dónde ibas?, le pregunté llorando. Con el señor del caballo, respondió. Me dijo que ahora yo le pertenezco. Desde entonces, ella ya no es la misma. No ríe. No juega. A veces habla en voz baja con alguien que no vemos. Y cada noche, escucho espuelas afuera de la casa. Ya no tengo fuerzas para huir. Por eso escribo esto. Porque quizás tú, que estás leyendo, algún día estés tan desesperado como yo lo estuve. Y cuando pienses en pedir ayuda a algo que no entiendes, recuerda mis palabras. El charro negro siempre escucha, siempre responde, y siempre cobra más de lo que promete. Si ves un hombre de negro en el cruce de caminos, no le hables, no le mires los ojos, y por Dios bendito, no hagas ningún trato, porque una vez que pronuncias su nombre en la oscuridad, ya no hay vuelta atrás. Después de que mi hija empezó a hablar con el señor del caballo, supe que ya no tenía escapatoria. La casa se volvió un lugar ajeno. Las paredes crujían aunque no hubiera viento. Las sombras parecían moverse solas, y el olor a tierra mojada y estiércol se metía por las rendijas como si algo invisible respirara alrededor de nosotros. Mi esposa fue la primera en darse cuenta de que algo no estaba bien. Tomás, nuestra niña ya no es la misma, me dijo una madrugada, con la voz quebrada. Ayer la escuché reír en su cuarto, pero cuando entré estaba hablando sola. Me dijo que un hombre elegante le estaba contando chistes. Yo no supe qué responderle, porque yo también lo sentía. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la silueta del charro negro parada junto a la cama de mi hija, acariciándole el cabello como si fuera suya.
Empecé a vigilarla en secreto. Una noche fingí dormir y dejé la puerta entreabierta. A las 2 de la madrugada escuché sus pasos suaves bajando de la cama. Caminó hasta la ventana, la abrió y comenzó a hablar en voz baja. Sí, ya casi está listo, mi papá tiene mucho miedo, dice que no quiere irse todavía. Sentí que la sangre se me helaba. Me levanté despacio y me asomé. No había nadie afuera. Solo la oscuridad y, a lo lejos, el sonido metálico de unas espuelas. ¿Con quién hablas?, le pregunté. Ella volteó lentamente. Sus ojos brillaban de una forma que no era normal. Con mi amigo, dijo. Dice que pronto vendrá por ti. Desde ese día, empezó la verdadera tortura. Los animales ya no querían acercarse a la casa. Los perros aullaban mirando al monte. Las gallinas aparecían muertas con el cuello torcido. En el espejo del baño comencé a ver cosas que no estaban ahí. Un hombre de negro detrás de mí, una mano que salía del vidrio, mi propio reflejo sonriendo cuando yo no lo hacía. Una noche desperté sin poder moverme. La parálisis me tenía clavado a la cama. Sentí un peso en el pecho. Un aliento frío en el oído. ¿Creíste que podrías esconderte detrás de tu fe, Tomás?, susurró el charro negro. Todo lo que amas es mío ahora. Quise gritar, pero no pude. Sentí que algo entraba en mi pecho, como una garra invisible, y arrancaba un pedazo de mí. Lloré sin lágrimas. Al amanecer, no recordaba el nombre de mi padre. Supe entonces que no solo iba a llevarse mi vida, iba a llevarse todo lo que yo era. Desesperado, volví con don Lucio, el anciano de la sierra. Apenas me vio, palideció. Ya te está comiendo por dentro, me dijo. No te queda mucho tiempo. Dígame cómo salvar a mi hija, le rogué. El viejo suspiró y miró al suelo. Hay una forma, pero es peor que morir. Me contó una historia antigua, más vieja que los pueblos, más vieja que la iglesia. Dijo que el charro negro no siempre fue un demonio, que alguna vez fue un hombre, un hacendado cruel que explotaba a sus peones, que robaba tierras, que violaba mujeres y mandaba a matar a quien se le oponía. Un día, los campesinos se rebelaron y lo colgaron de un mezquite. Pero antes de morir, hizo un pacto con algo que no era de este mundo. Su alma se volvió oscura y su odio lo hizo eterno. Solo hay una manera de romper un trato con él, me dijo don Lucio. Debes ofrecerle otra alma en tu lugar, alguien que acepte voluntariamente. ¿Quién haría algo así?, pregunté. El viejo me miró fijo. Un padre. Salí de ahí sintiendo que el mundo me aplastaba. Esa noche, el charro negro volvió a aparecer, sentado en la mesa de la cocina como si fuera el dueño de la casa. Se sirvió café, aunque la cafetera estaba vacía. Te ves cansado, Tomás, dijo. La culpa envejece rápido. Déjala en paz, le rogué. Llévame a mí. Se rió. ¿Y romper un trato perfecto? No seas ingenuo. Pero, siempre estoy abierto a renegociar. ¿Qué quieres ahora? Otro ranchero, respondió. Otro trato. Otro alma que se entregue por voluntad propia. Y entonces, quizás deje libre a tu hija. Sentí náuseas. ¿A quién?, susurré. Tú decidirás, dijo. Eso es lo divertido. Y desapareció. Desde esa noche, empezó a jugar conmigo. Me mostraba visiones mientras dormía. Veía a mis vecinos sufrir accidentes, perder cosechas, enfermar. Escuchaba su voz diciéndome: ellos también están desesperados. Solo tienes que darles una pequeña sugerencia. Yo me negué. Entonces las cosas empeoraron. Mi esposa empezó a enfermar. Tosía sangre. Adelgazó en semanas. Los doctores no sabían qué tenía. Mi hija dejó de hablarme. Solo sonreía mirando a la nada. Una madrugada, encontré una marca negra en el pecho de mi esposa, como la huella de una mano quemada. Corrí al campo y grité al cielo: ¡basta! ¡Tómame a mí, maldito! El charro negro apareció montado en su caballo, con los ojos ardiendo como brasas. Ya te dije, respondió. No funciona así. Necesito que alguien más venga por su propia voluntad. Y tú eres quien debe traerlo. Esa noche no dormí.
Pensé en don Eusebio, en Julián, en Martina, en Rodrigo, en todos los que habían caído. Y pensé en mi vecino, Ramón Salazar. Ramón tenía deudas. Su esposa estaba muriendo de cáncer. Su rancho estaba en ruinas. Al día siguiente fui a verlo. Ramón, hay una forma de salvarlo todo, le dije. Me miró con ojos desesperados. ¿Qué forma? Tragué saliva. Un trato. Esa noche llevé a Ramón al cruce de caminos. El charro negro ya estaba ahí, esperándonos. Bien hecho, Tomás, dijo. Sabía que elegirías bien. Ramón aceptó el trato. Su esposa sanó. 2 semanas después, Ramón se ahorcó en su propio granero. Esa noche, el charro negro vino por mí. Ahora sí, dijo. El trato está completo. Me desperté en medio de un campo oscuro. Sin estrellas. Sin luna. El charro negro estaba frente a mí. Es hora de pagar. ¿Y mi hija? Grité. Libre, respondió. Por ahora. Sentí que mi cuerpo se deshacía. Caí en la nada. Pero no morí. Desperté en mi cama. Mi esposa estaba sana. Mi hija reía otra vez. Pero yo ya no sentía nada. No amor. No miedo. No culpa. Solo vacío. Desde entonces, veo cosas que nadie más ve. Veo a los muertos caminando por el campo. Veo al charro negro en cada cruce de caminos. Y sé la verdad final. No me mató. Me convirtió en algo peor. Ahora yo también escucho cuando alguien suplica en la oscuridad. Ahora yo también siento cuando alguien está dispuesto a vender su alma. Y cada vez que pasa, él sonríe, porque ya no está solo. Y porque pronto, tú podrías ser el siguiente. Desde la noche en que desperté vacío por dentro, supe que algo en mí se había roto para siempre. Caminaba, hablaba y respiraba como cualquier hombre, pero ya no era uno. Mi esposa me miraba con desconfianza, como si presintiera que el hombre que había amado ya no estaba del todo ahí. Mi hija volvió a reír, sí, pero cada risa suya era como una puñalada, porque yo sabía el precio real de esa felicidad. Y el charro negro no se fue. Solo se quedó más cerca. Comenzó con pequeños susurros al oído cuando pasaba por el campo. Ese hombre va a perder su cosecha. Esa mujer no verá llegar el invierno. Ese niño nacerá muerto si nadie interviene. Yo me llevaba las manos a la cabeza y gritaba que me dejara en paz, pero él solo reía, una risa seca que parecía romper huesos por dentro. No seas ingrato, Tomás, me decía. Te di una segunda oportunidad. Ahora me ayudas a encontrar a otros como tú. Intenté huir. Una madrugada agarré lo poco que tenía y me fui con mi familia rumbo al sur. Pensé que, si cambiaba de tierra, él perdería mi rastro. Qué ingenuo fui. En la tercera noche de camino, el camión se descompuso en medio de la nada. Sin señal. Sin casas. Sin luz. Y ahí estaba él, apoyado en un poste que no había estado ahí antes. No puedes mudarte de tu propia sombra, dijo. Mi esposa lo vio por primera vez esa noche. Gritó como si le arrancaran el alma del pecho. ¿Quién es ese hombre?, me preguntó, temblando. Yo no pude mentirle más. Le conté todo. Cuando terminé, ella me abofeteó. Vendiste nuestras vidas, gritó. Vendiste a tu propia hija. El charro negro aplaudió despacio. Hermoso momento familiar, dijo. Pero ya basta de dramas. Tomás tiene trabajo que hacer. Esa noche, algo me pasó por dentro. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia adelante. Mis piernas se movieron solas. Caminé hasta el pueblo más cercano como un sonámbulo. Y ahí lo vi. Se llamaba Ernesto Vela. Estaba sentado afuera de su casa, con una botella de tequila en la mano y la mirada perdida. Su rancho había sido embargado ese mismo día. Su hijo estaba en la cárcel por algo que no había hecho. Su esposa lo había abandonado. Yo me senté a su lado. Hay formas de arreglarlo todo, le dije, con una voz que no sentía como mía. Ernesto me miró con ojos muertos. Ya no me queda nada que perder. Esa noche,
Lo llevé al cruce de caminos. No pude ni mirar cuando aceptó. 3 días después, su hijo salió libre. 5 días después, su rancho le fue devuelto. 7 días después, Ernesto se cortó la lengua con un cuchillo de cocina y murió desangrado frente a su madre. Yo vomité durante horas. Pero el vacío dentro de mí no se llenó. Solo creció. Desde entonces, empecé a atraer desgraciados como moscas. La gente venía a mí sin que yo los buscara. Tomás, dicen que tú sabes cosas, me decían. Dicen que ayudas a la gente desesperada. Yo trataba de ahuyentarlos. Pero cuando se iban, el charro negro me castigaba. Una noche, desperté sin uñas en los dedos. Otra, me faltaban dientes. Otra, desperté con la piel del pecho marcada como cuero quemado. Trabaja conmigo, me decía. O trabaja para mí. Así conocí a doña Elvira. Tenía un nieto enfermo. Le quedaban días de vida. Ella lloraba frente a mi puerta como un animal herido. Usted salvó a su hija, me dijo. Ayúdeme, por favor. Yo cerré la puerta en su cara. Esa noche, soñé que el charro negro le arrancaba la cabeza a mi hija y la usaba como balón. Desperté gritando. Al amanecer, fui por doña Elvira. La llevé al cruce. Aceptó. Su nieto sanó. 2 semanas después, doña Elvira se lanzó al pozo del pueblo. Yo ya no lloré. Solo miré el agua burbujear. Y entendí algo peor que la muerte. Yo ya era suyo. Empecé a perder la noción del tiempo. Días, meses, años, todo se volvió una mancha oscura. Mi esposa envejecía rápido. Mi hija crecía en silencio. A veces me miraban como si yo fuera un extraño. Una noche, mi hija se acercó a mí. Papá, el señor del caballo dice que pronto tú ya no vas a ser mi papá. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a ser como él. Ese día supe que tenía que hacer algo. Aunque me costara todo. Volví con don Lucio, el anciano de la sierra. Apenas me reconoció. Ya no eres un hombre, me dijo. Eres un umbral. Dígame cómo detenerlo, le supliqué. Don Lucio temblaba. Hay un ritual, pero nadie que lo haya intentado ha vuelto vivo. No me importa. Me explicó que debía enfrentar al charro negro en el mismo mezquite donde lo habían colgado cuando era humano. Que debía llevar sangre de un inocente, tierra bendita y un objeto que amara más que a su propia vida. Supe de inmediato cuál era ese objeto. El collar de mi hija. Esa noche lo besé mientras dormía y lo guardé en el bolsillo. Fui al mezquite. Corté mi mano. Derramé sangre. Recé. El charro negro apareció. ¡Qué valiente!, se burló. ¿De verdad crees que puedes romper esto? Sí, dije. Porque ya no tengo nada que perder. Clavé el collar en el tronco del mezquite. El suelo tembló. El cielo se volvió rojo. El charro gritó como un animal herido. Por un segundo vi su rostro humano, un hombre viejo, retorcido, lleno de odio y miedo. ¡No!, gritó. Tú eres mío. Sentí que algo me arrancaba el alma del pecho. Caí al suelo. Pensé que había muerto. Pero desperté en mi cama. Mi esposa estaba llorando. Mi hija estaba abrazada a mí. Papá, volviste, dijo. Yo sentí algo por primera vez en años. Dolor, amor, esperanza. Creí que había ganado. Me equivoqué. Esa noche, escuché espuelas afuera. Y una voz en mi oído. Buen intento, Tomás. Esto no se rompe tan fácil. Y entonces entendí la verdad final. No importa cuántos tratos rompas. No importa cuántos rituales hagas. No importa cuántas veces mueras. El charro negro no se va. Solo cambia de cara. Y ahora, está usando la mía. Después de aquella noche en que escuché las espuelas y sentí su voz usando la mía, dejé de dormir por completo. Ya no me atrevía a cerrar los ojos más de unos minutos. Tenía miedo de no despertar como yo, o de no despertar en absoluto. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Mis manos se volvieron frías todo el tiempo,
como si la sangre ya no circulara bien. Mi reflejo en los espejos tardaba medio segundo en imitar mis movimientos. Y a veces, cuando hablaba, mi voz salía más grave, más profunda, como si alguien más estuviera usando mi garganta. Mi esposa fue la primera en notarlo. «Tomás, ¿por qué me miras así?», me preguntó una noche. «¿Así cómo?», dije, «como si no supieras quién soy». Y lo peor era que tenía razón. Había momentos en los que olvidaba su nombre. Momentos en los que miraba a mi hija y no sentía nada, solo una curiosidad ajena, como si fuera la hija de otro hombre. El charro negro ya no se aparecía frente a mí como antes. Ahora estaba dentro. Una madrugada me levanté sin recordar por qué. Caminé hasta el patio, agarré una pala y empecé a cavar un hoyo frente al mezquite. Mis manos se movían solas. «¿Qué estoy haciendo?», susurré. Y mi boca respondió sin que yo quisiera. «Preparando terreno». Me detuve justo a tiempo. Caí de rodillas llorando. «Sácate de mí», grité. «No te quiero aquí». Sentí una risa dentro del cráneo. «Tarde, Tomás. Me abriste la puerta. Ahora vivimos juntos». Desde entonces, empecé a perder horas enteras. Despertaba en lugares distintos sin saber cómo había llegado ahí. Una vez desperté en el cruce de caminos, con las botas llenas de lodo negro y sangre seca en las manos. Al día siguiente, el pueblo amaneció conmocionado. Un hombre llamado Anselmo Cruz había desaparecido. Lo encontraron 2 días después, enterrado hasta el cuello en su propio rancho, con la boca llena de tierra. Yo vomité cuando escuché la noticia. Pero dentro de mí, algo sonrió. Mi esposa empezó a rezar en secreto. Un día la escuché hablando sola en la cocina. «Dios mío, devuélveme a mi marido, aunque sea solo un rato». Eso me rompió más que cualquier castigo del charro. Intenté matarme. Agarré la escopeta del rancho y me metí al granero. Me senté en una paca de heno y apunté al pecho. «Lo siento», susurré. Jalé el gatillo. La escopeta hizo clic. No había balas. Escuché un aplauso lento detrás de mí. «Ni siquiera para eso sirves ya», dijo el charro negro. «Te necesito vivo». Caí al suelo. Me reí como loco. Pasaron los meses. El pueblo empezó a cambiar. Más gente se volvió rica de la noche a la mañana. Más enfermos sanaban. Más cosechas milagrosas. Y más muertes horribles aparecían después. Yo ya no tenía que buscar víctimas. Ellas venían solas. Una noche llegó una muchacha llamada Irene. Tenía 17 años. Su padre estaba muriendo. No tenían dinero. «Dicen que usted puede ayudar», me dijo llorando. Yo cerré los ojos. «Vete», le dije. «Todavía puedes salvarte». Pero mi boca volvió a moverse sola. «Hay un hombre que puede cumplir cualquier deseo». Irene aceptó. Su padre sanó. Una semana después, Irene apareció ahogada en el río, con los ojos abiertos y una sonrisa tallada en la cara. Yo ya ni gritaba. Solo temblaba. El charro negro ya ni necesitaba aparecer. Usaba mi cuerpo como oficina, como puerta, como trampa. Una noche, mi hija se acercó a mí con un dibujo. Era yo, pero vestido de negro, montado en un caballo oscuro, con gente arrodillada frente a mí. «¿Quién es este?», le pregunté con voz rota. «Eres tú», dijo. «El señor del caballo dice que cuando él se vaya, tú te vas a quedar». Eso fue el principio del fin. Supe que pronto ya no quedaría nada de mí. Decidí dejar un rastro. Empecé a escribir todo. Cada trato, cada nombre, cada muerte, cada sueño. Llené cuadernos escondidos bajo el piso de la casa. Si alguien encontraba esto algún día, al menos sabría la verdad. Pero el charro lo supo. Una noche, desperté con fuego en las manos. Los cuadernos ardían solos. «No puedes delatarme», dijo dentro de mi cabeza. «Tu historia me pertenece». Corrí a salvarlos. Solo uno sobrevivió. Este, el que estás leyendo. Mi esposa empezó a enloquecer. «Ya no eres tú», me gritó un día. «Eres una cosa».
Me lanzó agua bendita. Me quemó la piel. El charro gritó dentro de mí. Por primera vez, sentí que le dolía. Esa noche, mi esposa huyó con mi hija. Yo no las detuve, porque sabía que las seguiría usando para castigarme. Y tenía razón. 3 días después, encontré a mi esposa sentada en el cruce de caminos, catatónica, con la mirada vacía. ¿Dónde está nuestra hija?, le grité. Ella levantó la mano y señaló al monte. Corrí como loco. La encontré junto al mezquite, hablando sola. Ya casi está listo, decía. Dice que ya no necesita a mi papá. El charro negro salió del tronco del árbol como humo. Es hora, Tomás, dijo. Tu cuerpo ya está maduro. No, grité. Llévame a mí. Déjala a ella. Eso ya pasó de moda, respondió. Ahora quiero continuidad. Me agarró del pecho. Sentí que algo se desprendía de mí. Mi hija gritó. Vi mi propio cuerpo caer al suelo. Pero yo no caí. Yo seguí de pie, vestido de negro, con espuelas en los pies, con un odio antiguo ardiendo en el pecho. El charro negro me miró y sonrió como un padre orgulloso. Bienvenido a la eternidad, dijo, socio. Yo quise gritar, pero lo único que salió de mi boca fue una risa que no era mía. Y entonces entendí lo peor de todo. Yo no lo había vencido. Yo no había roto ningún trato. Yo no había salvado a nadie. Yo solo había tomado su lugar. Y ahora, cada vez que alguien llora en la noche pidiendo un milagro, cada vez que un ranchero desesperado mira al cielo, cada vez que una madre suplica por su hijo, yo los escucho. Yo aparezco en los cruces de caminos. Yo ofrezco tratos. Yo cobro almas. Y aunque dentro de este cuerpo aún queda un pedazo de Tomás Arriaga gritando, llorando, suplicando que pare, mis labios ya dicen lo de siempre. Siempre hay trato, para quien esté dispuesto a pagar. No sé cuánto tiempo ha pasado desde que dejé de ser Tomás Arriaga. Aquí el tiempo no existe como ustedes lo conocen. Los días no avanzan, se pudren. La noche no cae, se queda colgada como un animal muerto sobre el cielo. Yo camino por veredas que nadie más ve, aparezco en cruces de caminos que no estaban ahí hace un segundo y desaparezco cuando alguien parpadea. Y cada vez que alguien pronuncia un deseo desde la desesperación, yo lo siento como un tirón en las entrañas. Al principio intenté resistirme. Cuando un ranchero caía de rodillas frente a mí, yo quería decirle que se fuera, que corriera, que no me hablara. Pero mi boca ya no me obedece. Mi voz sale sola, profunda, sedosa, venenosa. Siempre hay trato. Y ellos siempre aceptan. Vi a un hombre vender su alma para que su hijo saliera de la cárcel. Vi a una mujer vender la suya para que su marido dejara de golpearla. Vi a un joven venderla para volverse famoso. Vi a una anciana venderla solo para no morir sola. Yo los miraba firmar en el aire con sangre que no sabían que tenían. Y cada vez que uno aceptaba, yo sentía alivio. Eso fue lo peor. El horror ya no me dolía como antes. Me estaba gustando. Una noche sentí algo distinto. Un dolor antiguo, profundo, que no venía de mí, sino de él. Del verdadero charro negro. Apareció frente a mí por primera vez desde que tomé su lugar. Ya no montaba su caballo. Caminaba como un hombre cansado. No estás siguiendo las reglas, me dijo. ¿Qué reglas?, pregunté con mi voz negra. Estás dudando. Estás recordando. Eso debilita el trato. Entonces lo entendí. Él no había desaparecido. Solo se había metido dentro de mí. Yo no era el charro negro. Yo era su prisión. ¿Qué me hiciste?, le grité. Sonrió. Te convertí en mi tumba viva. Me mostró la verdad. Cada alma que yo cobraba no lo hacía más fuerte a él, me hacía más débil a mí. Yo estaba absorbiendo la maldición completa. Yo era el recipiente. Yo era el nuevo demonio en gestación. Cuando ya no quede nada de Tomás Arriaga, dijo, yo volveré a salir. Y tú desaparecerás como todos los demás. Grité de rabia. Intenté arrancarme la piel.
Intenté ahorcarme con mis propias espuelas. Intenté quemarme. Nada funcionó, porque yo ya no podía morir. Entonces lo vi. A lo lejos, en el camino polvoso. Una silueta pequeña. Mi hija. Había crecido. Tenía unos 16 años ahora. Caminaba sola, con los ojos hundidos, con la misma expresión que yo tenía cuando hice mi primer trato. Papá, susurró cuando me vio. Sentí que algo humano despertaba dentro de mí. No te acerques, le dije. Por favor, no te acerques. Dice que si hago un trato contigo, tú serás libre, dijo. Dice que yo puedo salvarte. Ahí supe la última crueldad del charro negro. No quería destruirme. Quería que yo me destruyera solo. No, le rogué. Huye. Vete. No repitas mis errores. Ella lloró. Estoy cansada de tener pesadillas contigo, dijo. Estoy cansada de escuchar tus gritos en mi cabeza. Estoy cansada de sentir que ya no eres mi papá. Y entonces pronunció las palabras que me condenaron para siempre. Acepto. Sentí que el mundo se partía. Una fuerza me arrancó del cuerpo que había tomado. Por un instante vi todo desde afuera. Vi a mi hija caer al suelo. Vi su sombra levantarse, vestida de negro. Vi mis propios ojos mirándome desde otro rostro. El charro negro salió de mí riendo. Gracias, Tomás, dijo. Excelente herencia dejaste. Yo empecé a desaparecer. Me deshacía como humo al amanecer. ¿Dónde voy a ir? Grité. Él se inclinó hacia mí y me susurró. ¿A dónde van las almas que ya no le sirven ni al infierno? Y entonces desperté. No tenía cuerpo. No tenía voz. No tenía manos. Flotaba en una oscuridad infinita llena de lamentos. Miles de voces. Miles de rostros. Miles de ojos abiertos mirándome desde la nada. Eran todos los que habían hecho tratos. Todos los que yo había condenado. Y ahora yo estaba con ellos. Para siempre. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que tú estás leyendo esto ahora. Eso significa que uno de mis cuadernos sobrevivió. Eso significa que alguien más encontró mi historia. Eso significa que alguien más está pensando. ¡Qué tontería! Eso no es real. Yo jamás haría un trato así. Y eso es exactamente lo que todos los demás pensaron. Así que escucha bien estas últimas palabras. Si alguna noche te encuentras solo, si pierdes todo, si la desesperación te ahoga, si miras al cielo y pides un milagro, y si escuchas espuelas detrás de ti, no voltees, no respondas, no aceptes, porque el charro negro ya no soy yo, y ahora está buscando al siguiente, y tal vez, solo tal vez, ese seas tú. 5 historias de rancheros que vieron a El Charro Negro, relatos de México. Nunca creí en historias de aparecidos. En el rancho, si uno empieza a creer en todo lo que se cuenta, no duerme, no trabaja y termina volviéndose loco. Yo crecí oyendo hablar de la Llorona, de brujas que se convierten en bolas de fuego, de nahuales que caminan en 2 patas. Todo eso me parecía cosa de borrachos y viejos. Hasta que lo vi. Mi nombre es Mateo Aguilar, y durante más de 30 años trabajé como ranchero en las tierras secas del norte de Jalisco, casi pegado a Zacatecas. Ahí el sol no perdona y la noche cae pesada, como si alguien echara una cobija negra sobre el mundo. Mi rancho no era grande, pero era mío, ganado flaco, una casa de adobe, un corral que yo mismo levanté con mis manos. La primera vez que supe que algo andaba mal fue con los animales. Las vacas amanecían inquietas, sudadas, con los ojos desorbitados, como si hubieran visto al mismísimo diablo. Los caballos se negaban a salir del corral cuando el sol empezaba a caer. Mi yegua, la Mora, que jamás le tuvo miedo a nada, relinchaba mirando hacia el camino viejo, ese que nadie usaba desde hacía años. Ya se les va a pasar, me decía. Los animales sienten el cambio de clima. Pero no era eso. Una noche, mientras arreglaba una cerca, escuché el sonido de cascos. No era un trote normal. Era lento, medido, elegante.
como si quien montaba supiera exactamente cuánto ruido quería hacer. Miré hacia el camino y lo vi. Un hombre montado en un caballo negro como boca de lobo. El animal no levantaba polvo. No resoplaba. No hacía esfuerzo. El jinete llevaba un traje de charro impecable, bordado fino, botonadura plateada que brillaba aún sin luna. El sombrero le cubría el rostro, pero yo podía sentir sus ojos sobre mí. Se detuvo frente a mi terreno. «Buenas noches, don Mateo», dijo. Se me heló la sangre. Nunca le había dicho mi nombre a nadie fuera del rancho. Tragué saliva y respondí como pude. «Buenas, ¿se le ofrece algo?» El charro levantó un poco la cabeza. Alcancé a ver su sonrisa. No era una sonrisa normal. Era demasiado tranquila. Demasiado segura. «Solo vengo a felicitarlo», dijo. «Sus tierras son nobles. Pocos hombres saben trabajar la tierra como usted». Sentí orgullo, no lo voy a negar. El cansancio, los años de batallar, que alguien lo reconociera se sentía bien. «Gracias», respondí. «Pero ya es tarde. No es seguro andar por estos caminos». El charro soltó una pequeña risa. «Para mí, nunca es tarde». Ahí debí cerrar la puerta. Debí meterme a la casa y rezar. Pero no lo hice. «¿Busca posada?», pregunté. «El pueblo queda lejos». El hombre negó con la cabeza. «No. Busco algo mejor que una cama». Se inclinó un poco hacia adelante, y el caballo dio un paso sin que lo tocara. «Busco hacer un trato». La palabra trato me cayó como una pedrada en el estómago. «Yo no negocio», le dije. «Aquí solo se trabaja». El charro suspiró, como decepcionado. «Todos negocian, don Mateo. Unos con bancos, otros con gobiernos, otros conmigo». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Y quién es usted?», pregunté. El silencio se hizo espeso. Los grillos dejaron de cantar. El viento murió. El hombre levantó lentamente la cabeza. Esta vez vi su rostro completo. Era pálido, demasiado pálido. Sus ojos no eran negros ni cafés, eran profundos, como pozos sin fondo. Algunos me llaman el charro negro. Quise reírme. Decir que eso era una leyenda. Pero entonces vi el caballo. Sus cascos no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros, y debajo de ellos, la tierra estaba quemada, resquebrajada, como si el fuego hubiera pasado por ahí. «No», susurré. «Váyase de mi propiedad». El charro negro sonrió de nuevo. «Me iré», dijo. «Pero volveré cuando esté listo para aceptar». «¿Aceptar qué?». Se acomodó el sombrero. «Que todo tiene un precio. Y que yo siempre cobro». Chasqueó la lengua. El caballo se dio la vuelta, y ambos se perdieron en la oscuridad, sin dejar rastro. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, encontré algo enterrado frente al corral. Un contrato, escrito en papel viejo, con mi nombre completo, y un espacio en blanco para mi firma. Y supe, con un terror que me apretó el pecho, que aquello apenas comenzaba. No toqué el contrato en todo el día. Lo dejé ahí, medio enterrado frente al corral, como si fuera una víbora dormida. Me repetía que si no lo miraba, no existía. Pero el papel parecía más blanco que la tierra, imposible de ignorar. Cada vez que pasaba cerca, sentía que algo me observaba desde abajo. Ese mismo día comenzaron las desgracias. Al mediodía, uno de los becerros apareció muerto. No estaba mordido ni destripado, solo, seco, como si le hubieran chupado la vida desde adentro. Los ojos hundidos, la piel pegada al hueso. Cuando lo toqué, estaba frío, aunque el sol quemaba como siempre. «No es normal», murmuré. Al caer la tarde, la mora volvió a relinchar desesperada. Golpeaba el corral con las patas, sudaba espuma negra por el hocico. Cuando intenté acercarme, me mostró los dientes como si no me conociera. Y entonces lo escuché otra vez. Los cascos. Esta vez no venían del camino. Venían desde dentro del rancho. Tomé el rifle, aunque sabía que era inútil. Caminé despacio, el corazón golpeándome el pecho. El sonido era claro, lento, deliberado.
Cada paso retumbaba dentro de mi cabeza. Lo vi junto al mezquite grande. El charro negro estaba desmontado, de pie, acariciando el tronco como si fuera un viejo amigo. El caballo, inmóvil, flotaba detrás de él. Le dije que volvería, dijo sin mirarme. No lo llamé, respondí con la voz rota. Váyase. El charro soltó una carcajada suave. No mienta, don Mateo. Cuando vio el contrato, pensó en él. Y pensar en mí es llamarme. Se giró lentamente. Sus ojos parecían aún más profundos, como si algo se moviera dentro de ellos. Su rancho está muriendo, continuó. Usted lo sabe. Siempre hemos salido adelante. Antes sí, dijo. Antes no estaba yo interesado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quiere? El charro negro caminó hacia mí. Con cada paso, la tierra se agrietaba y el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Quiero ayudarlo. Sacó de su chaqueta el contrato. Estaba limpio. Nuevo. Como si nunca hubiera estado enterrado. Firmas esto, dijo, y tu ganado engordará, la tierra dará más de lo que jamás ha dado, el dinero no faltará. Serás respetado. Temido, incluso. ¿Y a cambio? El charro inclinó la cabeza. Nada que no estés dispuesto a dar, cuando llegue el momento. Eso no es un trato justo. Ningún trato lo es, respondió. Solo algunos parecen convenientes. Miré el papel. Mi nombre estaba escrito con una letra perfecta. Abajo, una línea vacía. No, dije. Prefiero perderlo todo. Por primera vez, su sonrisa desapareció. Entonces empezaremos a cobrar, sin contrato. El caballo relinchó, un sonido antinatural, como metal retorciéndose. Tienes 3 noches, continuó. Si no firmas, lo que es tuyo comenzará a reconocerme como dueño. Lárgate, grité. El charro volvió a montar. Antes de irse, me miró fijamente. Ya me perteneces más de lo que crees. Esa noche fue un infierno. Las sombras se movían solas dentro de la casa. Escuché pasos en el techo. Voces susurrando mi nombre desde el pozo. Cuando intenté dormir, soñé que mis manos estaban cubiertas de tierra y uñas negras, firmando el contrato una y otra vez. Al amanecer, encontré huellas de caballo alrededor de la casa. Pero no eran normales. Las marcas estaban al revés, como si el animal caminara mirando hacia mí. Al segundo día, el pozo se secó. Al tercero, encontré a la mora colgada del mezquite, con una marca de herradura quemada en el pecho. Caí de rodillas. Lloré como nunca. Entonces escuché su voz, susurrando en mi oído. Se acaba el tiempo, don Mateo. Miré hacia el corral. El contrato estaba sobre una piedra, y ahora tenía una gota de sangre mía marcando el lugar de la firma. Y entendí algo que me hizo temblar peor que el miedo. El charro negro no esperaba mi consentimiento. Solo esperaba que yo me quebrara. La cuarta mañana amanecí con la sensación de que ya no estaba solo en mi propia piel. No sabría explicarlo mejor. Era como si alguien más respirara conmigo, como si mis pensamientos tuvieran eco. Me levanté con los músculos rígidos, los ojos ardiendo y un olor a tierra húmeda pegado a la ropa, aunque no había llovido en semanas. Lo primero que hice fue ir al pueblo. Necesitaba respuestas. Si el charro negro era una leyenda, entonces alguien debía conocerla completa. Y si no lo era, alguien debía haber sobrevivido. El camino se me hizo eterno. Cada poste, cada nopal, parecía observarme. Al llegar, noté algo que antes nunca me había pasado. La gente evitaba mirarme. Algunos se persignaban. Otros cerraban puertas. Nadie me saludaba. Entré a la tienda de don Eusebio, el hombre más viejo del lugar. Él había visto morir al pueblo 2 veces y siempre decía que la memoria era más peligrosa que la ignorancia. Necesito hablar contigo, le dije. Don Eusebio me miró largo rato, como si estuviera decidiendo si yo ya estaba muerto. Ya te vio, ¿verdad? Susurró. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Quién? No te hagas, dijo. El charro negro no se aparece 2 veces si no huele miedo o ambición. No firmé nada,
respondí rápido. Don Eusebio cerró la tienda. Eso no importa. Me sentó en una silla y me sirvió un mezcal que me quemó hasta el alma. Antes de tu rancho, comenzó, hubo otros. Muchos. Gente trabajadora. Honesta. Todos vieron al mismo charro. Mismo caballo. Mismo trato. ¿Y qué les pasó? Don Eusebio bajó la voz. Prosperaron. Eso me desconcertó. Entonces, prosperaron demasiado. Me contó de Julián el ganadero, que pasó de tener 10 vacas flacas a cientos de cabezas en un año. De los hermanos Robles, que sacaban agua donde no había ni humedad. De doña Clara, cuya milpa daba maíz incluso en sequía. ¿Y luego? Pregunté. Luego empezaron a cambiar. Julián dejó de dormir. Decía que el caballo caminaba alrededor de su casa cada noche. Los Robles se volvieron violentos, hablaban solos, enterraban cosas de madrugada. Doña Clara empezó a vestir siempre de negro y a reírse cuando alguien moría. ¿Murieron? Don Eusebio negó lentamente. Peor. Desaparecieron. Los ranchos quedaron intactos. El ganado seguía ahí. Las cosechas crecían solas. Pero nadie podía quedarse mucho tiempo. La gente escuchaba cascos, veía sombras con sombrero y se iba. Esas tierras ya no pertenecen a este mundo, dijo. Son suyas. Sentí náuseas. ¿Y el pago? El viejo me miró directo a los ojos. Cuando el charro negro cobra, no quita dinero. Quita linaje. Sangre. Futuro. Salí del pueblo temblando. Al volver al rancho, entendí por qué nadie quería acercarse. Las cercas estaban reparadas. El pozo tenía agua. El ganado que no había muerto estaba más gordo que nunca. Yo no había hecho nada. Esa noche, el charro negro me esperó sentado en la silla de mi casa. «Felicidades», dijo. «El rancho empieza a responder». No acepté, le grité. «Pero tampoco huiste», respondió. «Y eso es suficiente». Se levantó y caminó alrededor de mí. «¿Sabes por qué cobro sangre?», preguntó. «Porque la tierra no se trabaja sola. Necesita manos, aunque no estén vivas». Chasqueó los dedos. Vi figuras moverse en el campo. Sombras humanas, torcidas, arrastrándose entre los surcos. Reconocí sus formas. Eran los antiguos dueños. «Ellos siguen trabajando», dijo. «Tú decidirás quién se une después». «No», susurré. «Nunca». El charro negro se inclinó hasta quedar a centímetros de mi rostro. «Todos dicen lo mismo». Antes de irse, dejó algo sobre la mesa. Un pañuelo negro, manchado de sangre seca. «Mañana vendrá alguien a pedirte ayuda», dijo. «Decide bien qué precio le pondrás». Cuando desapareció, entendí lo peor. El trato ya estaba en marcha. Yo no era el cliente. Yo era el intermediario. Esa noche no me atreví a dormir dentro de la casa. Me senté en el corredor con el rifle cargado, aunque ya sabía que no servía de nada. El campo estaba demasiado silencioso. Ni grillos. Ni viento. El silencio no era natural. Pesaba, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración. El pañuelo negro seguía sobre la mesa. Intenté quemarlo. Lo arrojé al brasero y prendí fuego. Las llamas lo envolvieron, pero no se consumió. El fuego se apagó solo, como si alguien lo hubiera soplado. El pañuelo quedó intacto, frío, y al tocarlo sentí que algo me tocaba de regreso. Entonces escuché pasos. Humanos. «¿Don Mateo?», gritó una voz conocida. «¿Está despierto?». Era Tomás, mi compadre. Ranchero como yo. Hombre bueno. Tenía problemas, sequía, deudas, hijos enfermos. Justo como el charro negro había dicho. El estómago se me revolvió. «¿Qué haces aquí tan noche?», pregunté. Tomás se acercó, nervioso. «Vine a pedirle un favor. Dicen en el pueblo que su rancho volvió a dar. Que aquí sí hay agua». Miré hacia el campo. Las sombras parecían moverse lentamente, como esperando. «Pasa», le dije, con la voz quebrada.
Tomás no alcanzó a cruzar la puerta cuando el aire cambió. La lámpara parpadeó. El caballo relinchó a lo lejos. ¿Escuchó eso?, preguntó. Sí. Y entonces lo vi. El charro negro estaba de pie detrás de Tomás. No había llegado por el camino. Simplemente estaba ahí, emergiendo de la oscuridad como una mancha de tinta. Tomás no lo veía. Este es, dijo el charro negro. Fuerte. Buen linaje. Perfecto para empezar. No, susurré. El vino solo, respondió. Como todos. Tomás empezó a sudar. Don Mateo, siento algo raro, dijo. Como si me faltara el aire. El charro negro me extendió el contrato. Ahora tenía varias firmas, ninguna hecha con tinta. Si no eliges, dijo, la tierra lo hará. Las sombras del campo comenzaron a avanzar. Vi manos salir de la tierra. Brazos retorcidos. Rostros sin ojos. Los antiguos rancheros se arrastraban hacia la casa, gimiendo, llamándome por mi nombre. Mateo, gritaban. Entréganos a alguien y descansa. Tomás volteó y los vio. Gritó. Intentó correr, pero el suelo se volvió blando, como lodo vivo, atrapándole los pies. Ayúdeme, lloró. Por el amor de Dios. Miré al charro negro. Si firmo, ¿se detiene? Por ahora, respondió. Pero el rancho siempre tiene hambre. Tomé el contrato. La pluma apareció sola en mi mano. Escuché el llanto de Tomás. Sentí el peso de todas las generaciones que venían detrás de él. Y firmé. El grito que soltó Tomás cuando la tierra lo tragó no fue humano. No se lo llevó el suelo de golpe. Lo fue absorbiendo despacio, como si la tierra lo estuviera probando. Cuando todo terminó, el campo quedó tranquilo. Demasiado tranquilo. El charro negro guardó el contrato. Buen comienzo, dijo. Ya eres un verdadero ranchero de estas tierras. ¿Qué soy ahora?, pregunté, llorando. El charro me miró con algo parecido a lástima. Eres lo mismo que yo fui alguna vez. Antes de irse, me dejó una advertencia. Cuando empieces a escuchar cascos dentro de tu pecho, será hora de cobrarte a ti. Desde esa noche, el rancho prosperó como nunca. Pero yo empecé a ver mi sombra con sombrero. Y supe que el último pago todavía me estaba esperando. Después de Tomás, el rancho floreció como un milagro maldito. El agua brotaba limpia. El ganado se reproducía sin descanso. Los coyotes no se acercaban. Los ladrones no volvían. La gente del pueblo empezó a hablar de mí en voz baja, con respeto y miedo mezclados. Me pedían favores, préstamos, agua, trabajo, y yo entendí demasiado tarde cuál era mi nuevo oficio. Cada vez que alguien cruzaba mis tierras con desesperación en los ojos, el charro negro aparecía esa misma noche. Nunca hablábamos mucho. Ya no hacía falta. Este sirve, decía él. O este no. Yo aprendí a mirar a la gente como él lo hacía. A oler la debilidad. A medir el miedo. A decidir quién podía desaparecer sin que el mundo se rompiera demasiado. Cada firma nueva en el contrato se sentía menos pesada. Ese fue mi verdadero castigo. Las sombras en el campo crecieron. Ya no eran solo rancheros antiguos. Había mujeres, jóvenes, incluso niños que jamás vi llegar. Trabajaban de noche. Nunca hablaban. Cuando el viento soplaba fuerte, podía escuchar sus rezos mezclados con el crujir de la tierra. Una madrugada desperté con un dolor insoportable en el pecho. No era físico. Era un trote. Cada latido sonaba como un casco golpeando tierra seca. Me miré al espejo y vi algo que me hizo caer de rodillas. Mis ojos. Ya no tenían fondo. Esa noche, el charro negro no llegó montado. Llegó caminando. Ya es hora, dijo. ¿Hora de qué? Se quitó el sombrero por primera vez. Debajo no había rostro humano. Solo hueso oscuro, cuarteado, con brasas ardiendo donde deberían estar los ojos. De que entiendas el último precio. Me llevó hasta el mezquite donde había colgado la mora. El árbol estaba seco, muerto desde la raíz.
Yo también fui ranchero, me dijo. Como tú. Amé la tierra. Amé verla producir. Cuando acepté el trato, pensé que era el dueño. Me miró fijamente. Pero el charro negro no es un hombre. Es un cargo. El caballo apareció detrás de él. Era enorme ahora. Demasiado. Sus ojos ardían como hornos abiertos. Cuando el intermediario se vacía de culpa, se convierte en relevo. No, susurré. Yo no quiero eso. Ya lo eres, respondió. Solo falta que el mundo te vea. El charro negro antiguo subió al caballo. Alguien tiene que cobrar, dijo. Alguien tiene que mantener el equilibrio. Yo ya pagué lo suficiente. Antes de irse, me dejó su sombrero en las manos. Pesaba más que una tumba. Sentí como algo se desgarraba dentro de mí. Mi espalda ardió. Mi sombra se estiró, se afinó, tomó forma ajena. Cuando levanté la vista, vi mi reflejo en la ventana. El traje negro. Las botas. La sonrisa tranquila. El caballo relinchó. Monté sin saber cómo. Cuando dimos el primer paso, la tierra se abrió con gusto, como reconociéndome. Miré el rancho por última vez. Ya no sentía culpa. Ni miedo. Solo hambre. Ahora entiendo por qué nunca desaparece la leyenda. Porque el charro negro siempre es alguien que creyó que podía controlarlo. Si alguna noche, en un camino solitario, escuchas cascos lentos detrás de ti, no corras. Tal vez solo quiera hacerte un trato. Y créeme, siempre parece conveniente al principio.